Veamos entonces un ejemplo de aplicación del método simplex, ¿sí? Para no hacer el video tan extenso, ya elegimos este ejemplo. No vamos a ir detrás de un problema, ¿sí? En el que vamos a buscar maximizar, que es lo que generalmente ocurre, que es el contexto en el cual generalmente se emplea el método o el algoritmo simple. Siempre o casi siempre en maximización de funciones objetivo. En este caso nuestra función objetivo es esta: z igual a 10 por x1 más 20 por x2, siendo x1 y x2 nuestras variables, ¿sí? x1 y x2 se llaman variables básicas, que son las que ya conocemos, ¿sí? Aquí abajo vamos a obtener nuestras restricciones, por supuesto, y vamos a hacer uso de, como dijimos en la porción anterior, de las variables de holgura, S1, S2 y S3, ¿sí? Que las variables de holgura, como dijimos, son aquellas que generan igualdad en las restricciones. ¿Por qué? Porque para utilizar el método simplex necesitamos que haya ecuaciones en vez de inecuaciones en las restricciones, ¿no es cierto? Bueno, para empezar a trabajar, lo que vamos a hacer va a ser formar un sistema de ecuaciones, ¿no es cierto?, agregando ya en cada una de las restricciones la variable de holgura correspondiente. Para la primera, S1. Sumarle S1 a nuestra restricción número 1 nos va a dar la igualdad igual a 20, ¿sí? Ya no es este signo, sino igual. Lo mismo ocurre para las otras, ¿sí? Y no necesitamos agregar una variable de holgura S4 para nuestra función objetivo aquí abajo, porque nuestra función objetivo ya es una ecuación, ¿sí? Lo que sí necesitamos es que a nuestra función objetivo nosotros la despejemos, es decir, pasemos todo este miembro del otro lado del igual para que nos quede 0, y de esta manera formar nuestro sistema de ecuación y ya tenerlo ordenado, ¿no es cierto? Fíjense que esto es un poco más de lo que dije respecto a las variables de holgura. Se agregan las S, que son las variables de holgura, y se despejan la función objetivo z, ¿no es cierto? Ahora vamos a poder formar nuestra tabla simplex, nuestra primer tabla simplex. Nuestra tabla simplex va a tener como columna cada una de todas las variables, ¿sí? La variable z, x1, x2, nuestras tres variables de holgura y los coeficientes de restricción. Y aquí vamos a formar en cada una de las filas, va a ir el número de ecuaciones de nuestro sistema de ecuaciones, ¿no es cierto? Fíjense que aquí vamos a esta fila corresponde a esta ecuación, esta segunda fila corresponde a esta ecuación, y así sucesivamente hasta llegar a la última, ¿no es cierto? Ahora vamos a completar en cada uno de los casilleros lo que corresponde, ¿sí? Fíjense, para nuestra ecuación 1, z, ¿cuánto vale? Z no existe, por lo tanto z vale 0. Para la ecuación 1, ¿cuánto vale la variable x1? Su coeficiente es 4. 2. S1 vale 1. Y como no posee ni S2 ni S3, corresponde 0 y 0. Y nuestro coeficiente de restricción es este numerito que está acá, nuestro término independiente, igual a 20. De la misma manera vamos a completar en las otras. 0, 8, 8, 0, 1, porque posee variable de holgura S2, 0 y 20. Nuestra tercera ecuación, ¿posee z? No posee, entonces z es igual a 0. x1 no posee, x2 sí posee, que es igual a 2. S1 no posee, S2 tampoco, sí posee S3,
y el coeficiente de restricción es igual a 10. Ahora vamos con nuestra cuarta ecuación. Esta sí tiene z, entonces z equivale 1. x1 menos 10. x2 menos 20. S1 ni S2 ni S3 no posee, entonces vale 0 en cada uno de ellos. 0, 0, 0 y el coeficiente de restricción también es 0. Una vez que tenemos completa nuestra tabla simplex, nuestra primera tabla simplex, lo que necesitamos hacer es hallar la columna pivote, la fila pivote y el elemento pivote, ¿sí? La columna pivote es la columna con el valor más negativo de la fila de la función z. Entonces tenemos que buscar la fila de la función z, que es esta fila que está acá, la última fila, la cuarta fila, ¿sí? Y buscar en cada uno de los casilleros el valor más negativo. Donde esté situado ese valor más negativo, de todos los casilleritos que tenemos acá, va a corresponder a nuestra columna pivote. Entonces, tenemos 1, menos 10, menos 20 y los otros son ceros. ¿Cuál de todos estos elementos es el más negativo? El más negativo obviamente es menos 20. Entonces, nuestra columna pivote es esta que tenemos aquí, la columna de la variable básica x2. Ahora necesitamos hallar la fila pivote, ¿sí? Que la fila pivote es la fila con el menor resultante de ¿qué? De dividir los coeficientes de restricción entre la variable de la columna pivote. Entonces, tenemos que dividir cada uno de los coeficientes de restricción entre cada una de las variables de nuestra columna pivote que terminamos de hallar recién, ¿no es cierto? Entonces, hacemos 20 dividido 2. ¿Cuál es el resultado? 10. Lo vamos a anotar chiquitito acá. 20 dividido 8 es igual a 5 medios. 10 dividido 2, 5. Y 0 dividido menos 20, 0. Ahora, este último calculito que nosotros hicimos acá, fíjense que tenemos 0 dividido menos 20 nos da 0. Pero es importante que recordemos que no se emplea este cálculo para la fila de la función objetivo. No se utiliza para z. Entonces lo que vamos a hacer es hacer el cálculo de estas tres, de 20 dividido 2, de 20 dividido 8 y de 10 dividido 2. Ahora, entre estos tres resultados tenemos que elegir el menor resultado, porque es la fila con el menor resultante, es la fila con el menor cociente de esa división. Y si vemos 10, 5 medios y 5, sabemos que 5 medios es el menor de todos estos cocientes, porque 5 medios es igual a 2,5, ¿sí? Y es el menor entre 10 y 5. Entonces, voy a borrar esto aquí. Para tomar que nuestra fila pivote es la fila de la ecuación 2, o nuestra fila 2. Por último tenemos que hallar el elemento pivote, que el elemento pivote es la intersección entre la columna pivote y la fila pivote. La intersección entre la columna pivote y la fila pivote. Entonces nuestro elemento pivote es el numerito que se encuentra en este casillero, que es el número 8.
Lo vamos a anotar por aquí. Ese es el primer paso o los primeros pasos para resolver este ejercicio mediante el método o el algoritmo simplex.